El poderoso Eduardo Montalbán vivía en una jaula de oro. Abril, con su espíritu libre y su café en mano, era el único rayo de luz. Un viaje en ascensor, una sonrisa, y la verdad de sus mundos opuestos colisionaron para siempre. A ti, hermosa dama que disfruta del amor en cada palabra, te invito a suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. Y sin más, acompáñanos, porque esta historia está a punto de comenzar. Eduardo Montalbán era un hombre de rutinas inquebrantables, un autómata de precisión en un mundo donde el más mínimo error podía costar millones. Su vida era una ecuación perfecta, una serie de variables controladas con mano de hierro. Se levantaba con el primer destello de la aurora, hacía ejercicio en su gimnasio privado, y desayunaba con las noticias financieras del mundo en su tableta, ignorando los sabores para centrarse en los números. Cada paso, cada decisión, era una pieza meticulosamente colocada en el tablero del ajedrez corporativo. Era el magnate, el genio, el arquitecto de la Montalbán Tower, un rascacielos que se erigía sobre la ciudad como un monumento a su implacable ambición. Desde su oficina en el piso más alto, la ciudad se veía como un mapa de su imperio, un mosaico de negocios que él controlaba. La gente lo veía como una figura casi mítica, una estatua de mármol frío e impenetrable. Hablaban de su fortuna, de su impecable estilo, de la audacia de sus decisiones. Pero nadie lo conocía. No había espacio para la debilidad, ni para los lazos personales que pudieran entorpecer su juicio. Las relaciones eran transacciones, los sentimientos eran pasivos que él no se permitía acumular. Era un hombre en la cima de la montaña, y la soledad era el precio de su vista. Él no lo lamentaba. La intimidad era un riesgo que no estaba dispuesto a correr. Sin embargo, cada tarde, una pequeña grieta aparecía en su armadura de perfección. Entre las 3 y las 4 de la tarde, Eduardo Montalbán se permitía un único, y casi vergonzoso, desvío. Descendía en el ascensor y salía de la imponente Montalbán Tower para caminar las 2 cuadras que lo separaban del rincón del café. Era un lugar ruidoso, lleno de un caos que no tenía lugar en su vida. Pero era allí, sentado en una mesa al fondo, frente a la ventana, donde encontraba la única paz genuina de su día. Su pedido era siempre el mismo, un café americano que rara vez bebía. Su verdadera misión era otra. Su misión era ella. Una chica llamada Abril. Ella aparecía como una ráfaga de color en el gris monótono del distrito financiero. Con su uniforme, una camiseta con el logo de una taza humeante, y su cabello castaño siempre luchando contra el viento, era un contraste viviente. Su energía era palpable. Entraba al café con una sonrisa que no era para nadie en particular, sino la simple manifestación de su espíritu. Llevaba en sus manos bandejas de cartón llenas de bebidas y bolsas con muffins, y su voz resonaba en el pequeño local, saludando a todos por su nombre. Hola, Miguel. El café de siempre, ¿verdad? Aquí están los lattes para el equipo de contabilidad, Sara, decía con una familiaridad que le hacía sentir a Eduardo como un extraño en un mundo que no era el suyo. Para él, ella era un espectáculo fascinante. La veía correr, subir y bajar escaleras con agilidad, cruzar las calles con una destreza que lo hacía sonreír. Su mundo era el de la calle, el de la interacción genuina con la gente. Ella hablaba con los conserjes, bromeaba con los guardias de seguridad, y siempre tenía un gesto amable para los niños que encontraba en su camino. Era la encarnación de todo lo que él había sacrificado en su ascenso a la cima. Era la vida real, el caos y la belleza de la existencia humana. Eduardo nunca la había mirado directamente. Se escondía detrás de la pantalla de su tableta, observándola a través del reflejo en el cristal de la ventana. Le aterrorizaba que ella lo viera. ¿Qué le diría?
¿Cómo explicaría la razón por la que un hombre de su estatus estaba sentado en un café ruidoso, viendo a una repartidora de café como si fuera la obra de arte más exquisita del mundo? Su fascinación por ella era un secreto, su única posesión personal que no tenía un valor monetario. Pero en ese acto de observarla, él empezaba a conocerla. No de la forma en que el mundo la conocía, sino de una forma más íntima, más personal. Conocía el rubor de sus mejillas cuando entraba del frío. Conocía la forma en que se mordía el labio inferior cuando calculaba el cambio, concentrada. Conocía el brillo en sus ojos cuando le regalaba un muffin de chocolate a un niño. Eran pequeños detalles que él acumulaba en su mente como si fueran tesoros. Su día, que antes era una sucesión de horas vacías, se había reducido a esos minutos. La anticipación de verla se había convertido en la única emoción que lo hacía sentir vivo. Un día, sin embargo, la rutina se rompió de una forma que él no había previsto. No apareció por la puerta principal del café. En su lugar, la vio empujando con dificultad un carrito de metal por la calle, con un semblante de esfuerzo. Su rostro estaba tenso, su cabello aún más revuelto de lo usual. Se detuvo por un momento para tomar aire, y en ese instante, sus ojos se encontraron con los de él. No fue un encuentro directo, solo un breve destello al pasar uno al lado del otro. Ella no se detuvo, pero por una fracción de segundo, la imagen de él, el hombre trajeado detrás de una pantalla, quedó grabada en su retina. Eduardo bajó la tableta con un movimiento instintivo, el corazón latiéndole con una fuerza que no recordaba haber sentido. El mundo a su alrededor se disolvió. Por primera vez, no estaba viendo la ciudad ni sus negocios. La estaba viendo a ella, sin barreras. Se sintió expuesto, como si ella hubiera descubierto su secreto más profundo. La admiración silenciosa se transformó en algo más, una necesidad de conocerla, de hablarle, de que ella lo viera por quien era, y no solo como un rostro más en el cristal. Fue el día en que se dio cuenta de que no solo estaba observándola, la estaba esperando. Y el tiempo de solo verla, sin ser visto, estaba a punto de terminar. Ese encuentro, aunque fugaz, fue el catalizador que rompió el algoritmo de su vida. La imagen de sus ojos, llenos de cansancio y determinación, se quedó grabada en su mente. Esa noche, mientras las cifras y los informes se acumulaban en su escritorio, él solo podía pensar en ella. Su mente, acostumbrada a resolver problemas complejos, ahora se enfrentaba a una pregunta que no podía responder: ¿cómo haría para poder entrar en el mundo de Abril? A la mañana siguiente, su rutina se sintió vacía. Se levantó a la misma hora, hizo ejercicio, y leyó las noticias financieras, pero su mente ya no estaba en las cifras. Estaba en la calle, en el café, en la esperanza de que ella apareciera de nuevo. Su mundo se había reducido a la espera de un momento, a la esperanza de un encuentro. El magnate, el genio, el arquitecto de la Montalbán Tower, se había convertido en un simple hombre esperando a una chica en un café. Y no podía evitarlo. Se había enamorado de una desconocida, y su vida, tal como la conocía, nunca volvería a ser la misma. La barrera de cristal, que antes lo protegía, ahora lo separaba de la única persona que lo hacía sentir humano. Y él, por primera vez en su vida, quería derribarla. Abril vivía su vida en un torbellino de movimiento. Su mundo no era el de los rascacielos de cristal o los despachos silenciosos, sino el de las calles ruidosas, los aromas del café y la prisa constante. Cada día era una carrera contra el reloj, una sucesión de pedidos que debían ser entregados a tiempo, sonrisas que debían ser genuinas, y la constante tensión de mantener a su pequeña familia a flote. Su jornada empezaba mucho antes de que el sol iluminara por completo la ciudad, horneando muffins y preparando la masa de los pasteles en la pequeña cocina de su madre. Un espacio lleno de amor y el inconfundible olor a canela. Su madre, Elena,
padecía una enfermedad que no la dejaba ayudar mucho a su hija en la responsabilidad de llevar adelante la cafetería. Ese era el negocio familiar, el cual había sido el sueño de su padre, ahora dependía por completo de Abril. Por eso, su trabajo en el rincón del café no era solo un empleo, era su sustento, la única forma de pagar las medicinas, el alquiler y mantener el sueño de su padre vivo. Abril amaba lo que hacía, a pesar del cansancio. Amaba la sonrisa de los clientes al recibir su café matutino, la gratitud en los ojos de un oficinista que había olvidado su almuerzo y se encontraba con un sándwich recién hecho. Era un trabajo de conexión humana, de hacer la vida un poco más dulce, una entrega a la vez. Pero en el fondo, Abril soñaba con algo más. En sus momentos de soledad, mientras el ruido de su moto vibraba bajo sus pies, imaginaba un futuro diferente. Un futuro donde ella no solo repartía café, sino que lo preparaba en su propio local. Un futuro donde su madre no tuviera que preocuparse por las facturas médicas. Un futuro donde ella pudiera sentarse tranquilamente en un café, con un libro en la mano, y no por la necesidad de una entrega. Eran sueños lejanos, quizás imposibles, pero eran el motor que la mantenía en movimiento. Mientras Abril vivía su vida al límite, Eduardo se encontraba atrapado en una jaula de oro. Su rutina, que antes era una fuente de orgullo y control, ahora se sentía como una condena. La anticipación de las 3 de la tarde se había convertido en la única emoción genuina en su día. Ya no se sentaba frente a la ventana con su tableta como una simple distracción. Ahora, la tableta era un mero accesorio. Sus ojos, antes enfocados en las cifras, ahora buscaban a Abril. Su rutina en el café se había transformado. Ahora, cada tarde, llegaba con una nueva ansiedad. Miraba el reloj constantemente, sintiéndose impaciente. Su corazón se aceleraba cada vez que la puerta del café se abría, esperando que fuera ella. Y cuando la veía, una ola de alivio lo invadía. Ya no se escondía tan meticulosamente detrás de la tableta. Se permitía observarla, estudiar cada uno de sus movimientos, cada una de sus sonrisas. A través de la rutina de observarla, un lazo silencioso y unilateral comenzaba a formarse entre él y ese pequeño instante de belleza cotidiana que ella representaba. Un día, Abril no apareció. Eduardo se sentó en el café, el reloj avanzaba, y su ansiedad crecía con cada minuto que pasaba. A las 3:45 de la tarde, se levantó, su corazón pesado. Su café, como siempre, estaba intacto. Caminó de regreso a su oficina, el mundo se sentía más gris, más vacío. Se dio cuenta de que no se trataba solo de curiosidad, de una simple admiración. Se trataba de algo más profundo, algo que no entendía, pero que le dolía en el alma. La ausencia de Abril se había convertido en un dolor tangible, en la prueba de que su vida ya no era la misma. Al día siguiente, regresó al café, y allí estaba ella, con su energía habitual. Eduardo sintió un suspiro de alivio. La vio reír con el barista, y su risa sonó como música en el ambiente ruidoso del café. El mundo a su alrededor se disolvió. Ella era el centro de su universo, su única constante en un mundo de cambios constantes. Su fascinación por ella se había convertido en una necesidad. Ya no era solo una chica que repartía café. Mientras tanto, en el mundo de Abril, las cosas no eran tan románticas. La ausencia del día anterior había sido debido a un problema con la moto. El arreglo había sido costoso y había consumido gran parte de sus ahorros. Pero no había tiempo para lamentarse. Había que seguir adelante. No podía permitirse el lujo de la tristeza o la desesperación. Tenía que ser fuerte por su madre. Esa tarde, al regresar al café, algo le pareció diferente. El hombre del traje, el que siempre estaba en la mesa del fondo, la miró de reojo. Lo recordó cuando se cruzaron en la calle.
Esta vez no fue una mirada casual, sino una mirada llena de una intensidad que la hizo sentir extraña. Era un hombre imponente, con una presencia que dominaba el espacio, incluso en la mesa del fondo. Ella había notado su presencia antes, pero siempre lo había visto como un cliente más, otro oficinista atrapado en su propia burbuja. Pero esa mirada, fugaz y cargada, la hizo sentir vista. No solo vista, sino estudiada. Se estremeció. Al día siguiente, lo volvió a ver. Y al siguiente. El hombre del traje ahora la miraba más a menudo, y Abril comenzó a sentir una extraña mezcla de incomodidad y curiosidad. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué la miraba de esa manera? ¿Y por qué su presencia, que antes era invisible, ahora se sentía tan dominante? El mundo de Eduardo, por su parte, se estaba desmoronando lentamente. Sus reuniones, sus decisiones de negocios, todo se sentía menos importante. Su mente, que antes estaba completamente enfocada en los negocios, ahora se desviaba a la imagen de Abril, a su risa, a la forma en que se ataba su cabello. Una tarde, mientras estaba en el café, Eduardo la vio. Ella estaba hablando con su madre, su rostro lleno de angustia. No, mamá, no te preocupes, lo solucionaremos, decía con una voz temblorosa. Encontraré la manera. Una vez que su madre se retiró de la cafetería, Eduardo vio cómo Abril se sentó en una silla, su cabeza entre sus manos. Eduardo sintió una punzada en el corazón. Quería ir, hablarle, ofrecerle ayuda. Pero no podía. ¿Qué le diría? ¿Qué excusa usaría? No podía simplemente acercarse a ella y decirle, hola, te he estado observando durante meses y creo que estás triste, ¿necesitas ayuda? Sería aterrador, espeluznante. Se levantó de su mesa, el café intacto, y salió del local. Caminó de regreso a su oficina, el dolor de la impotencia carcomiéndole el alma. Se había enamorado de una desconocida, y ahora, al verla sufrir, se daba cuenta de lo impotente que era. Su fortuna, su poder, no significaban nada. No podían ayudarla. Y él, por primera vez en su vida, se sintió completamente inútil. Se dio cuenta de que la distancia entre sus mundos era mucho más grande de lo que pensaba. Una tarde, el destino, con su ironía habitual, decidió intervenir. Eduardo, terminando una reunión de último minuto, se dirigió al ascensor de su edificio para ir a su oficina. Pulsó el botón y esperó. En ese mismo momento, Abril, con una entrega para un cliente en el piso 50 de la Montalbán Tower, subía en el ascensor. Las puertas del ascensor se abrieron. Él estaba a punto de entrar, inmerso en sus pensamientos, cuando vio una figura familiar dentro del ascensor. Su corazón dio un vuelco. Era ella. Abril. Venía con su caja de cartón llena de entregas, su cabello revuelto por el viento, su rostro lleno de una mezcla de prisa y cansancio. Ella lo vio, le regaló una de sus sonrisas espontáneas. Hola, dijo, con una voz que era música para sus oídos. Eduardo quedó paralizado. No podía moverse. Era la primera vez que la tenía tan cerca, sin la barrera de un cristal, sin la distancia de la calle. Su mente se puso en blanco, y solo pudo ver sus ojos, su sonrisa, la pequeña peca en su nariz que nunca había notado. La fragancia a café y pan recién horneado, que siempre la rodeaba, ahora era un perfume que lo embriagaba. El ascensor se sentía pequeño, sofocante. Ella, al ver su inmovilidad, lo miró con curiosidad. Disculpe, ¿está bien?, preguntó. La voz de ella lo sacó de su trance. Él asintió, tratando de recuperar la compostura. Sí, estoy bien, balbuceó. Entró al ascensor, como un autómata. Marcó el piso 60.
Ella lo reconoció como el hombre que había visto en la cafetería y luego en la calle, quien la había intrigado un poco. Con su personalidad desenfadada le dijo, «Disculpe, ¿usted trabaja aquí?», preguntó ella. «¿Nos conocemos?». La pregunta, tan directa, lo dejó sin palabras. Su mente se puso en blanco y el pánico se apoderó de él. No podía decirle la verdad, no podía revelar que era el magnate, el dueño del rascacielos. El miedo al rechazo, a que el momento se rompiera, lo paralizó. «Sí, trabajo aquí», balbuceó, tratando de recuperar la compostura. «Nos hemos visto en la cafetería. Yo soy un cliente asiduo». La mentira se sintió como una daga en su corazón, pero era la única forma de no asustarla. Ella lo miró con curiosidad. La conexión que había sentido con su mirada en el café era real. «Abril», dijo ella, extendiéndole una mano manchada con un poco de harina de la cafetería. «Un gusto conocerte». Él tomó su mano, y la piel de ella se sintió suave, caliente. «Eduardo», respondió, su voz era un susurro. «El gusto es mío, Abril». El ascensor se sentía pequeño, caluroso. El aire se sentía cargado con la fragancia de café y la imagen de su sonrisa. El ascensor subió en un silencio tenso. Para Abril, era un silencio normal, el de dos extraños compartiendo un espacio. Para Eduardo, era el silencio más ruidoso de su vida. El ascensor subía, pero su mundo interno se precipitaba al abismo. Él, el magnate, el hombre de las palabras precisas, no podía decir una sola. Solo podía mirarla, de reojo, y sentir el calor de su presencia. Notó la forma en que se mordía el labio inferior mientras miraba los pisos pasar. Era perfecta, real, humana. Llegaron al piso 50. Las puertas se abrieron. «Bueno, este es mi piso», dijo ella, con una sonrisa. «Un gusto conocerte, Eduardo. Espero volver a verte». Y salió del ascensor, dejando un rastro de olor a pan y café. Eduardo, todavía en shock, asintió, incapaz de decir una palabra. Las puertas se cerraron, y él continuó su ascenso al piso 60. Pero el silencio del ascensor ya no era el mismo. El aire se sentía cargado con la fragancia de café y la imagen de su sonrisa. Su mundo interno había cambiado por completo. La admiración silenciosa se había transformado en una necesidad de conocerla, de protegerla, de finalmente amarla. La distancia entre sus mundos se había acortado, pero la mentira que había dicho en el ascensor se sentía como una barrera que él mismo había levantado. Ahora tenía un nombre, una cara, y una mentira que tenía que enfrentar. El encuentro inesperado en el ascensor había sido el catalizador que rompió el hielo entre sus mundos, y ahora, él estaba decidido a derribar la barrera por completo. Desde ese encuentro en el ascensor, la vida de Eduardo se volvió una misión. Ya no se sentaba en el café solo para observarla. Y cuando la veía entrar, su corazón latía con una fuerza que lo hacía sentir como un adolescente. Le sonreía, le decía un simple hola, y se sentía un ganador. Él, el magnate que movía millones, se sentía un vencedor por una simple sonrisa. Un día, ella lo vio en la calle, de camino a una entrega. Él estaba hablando por teléfono, pero al verla, su conversación se detuvo. Él le sonrió, y esta vez, la sonrisa no era la de un extraño. Era una sonrisa que la hizo sentir vista, reconocida. Se sintió expuesta de una manera que la hacía sentir especial. La distancia entre sus mundos se estaba acortando, pero no de la manera que él hubiera deseado. Abril, con su intuición de calle, comenzó a atar cabos. El hombre del ascensor, el hombre del café, el hombre de la calle. Era el mismo hombre. Y su presencia, que antes era invisible, ahora se sentía como un hilo que la unía a él. Se encontró a sí misma,
en sus momentos de soledad, pensando en él. En su mirada, en su silencio, en su sonrisa. Esa noche, en su casa, mientras su madre dormía, Abril se sentó en la cocina y miró las cuentas. El dinero no alcanzaba. La preocupación la consumía. Miró a su alrededor, a la pequeña cafetería que era el sueño de su padre, y sintió una punzada de tristeza. Su vida era una lucha constante, y a veces, se sentía agotada. En ese momento, la imagen del hombre del ascensor, con su traje impecable, su mirada intensa y su silencio, le vino a la mente. Se preguntó quién era, qué hacía, y por qué la miraba de esa manera. Era una pregunta sin respuesta, pero era una distracción bienvenida a la monotonía de su vida. Mientras tanto, en su rascacielos de cristal, Eduardo también estaba pensando en ella. En la forma en que se había mordido el labio en el ascensor, en el olor a pan recién horneado. Se dio cuenta de que su fascinación se había transformado en una necesidad, y que la distancia entre sus mundos era algo que él estaba decidido a superar. Su mundo, que antes giraba en torno a las cifras y los negocios, ahora giraba en torno a una chica con una moto y una sonrisa. Y por primera vez en su vida, se sentía vivo. El encuentro en el ascensor había sido el catalizador que rompió el hielo entre sus mundos, y ahora, él estaba decidido a derribar la barrera por completo. Vivía en una especie de purgatorio. Había cruzado la línea de la observación pasiva a la interacción activa, pero el salto era aún más grande de lo que pensaba. Sus olas y sus sonrisas en el café se sentían como migajas de lo que realmente quería decirle. Quería saber de ella, de sus sueños, de sus preocupaciones. Quería ayudarla, especialmente después de ver su angustia. Pero no podía. Su mundo, el de los negocios y el poder, se sentía como una barrera impenetrable. La riqueza que antes era su orgullo, ahora se sentía como una condena que lo separaba de la única persona que lo hacía sentir vivo. El mundo de Eduardo y Abril se transformó. Lo que había sido una admiración silenciosa y unilateral, ahora se había convertido en un juego de coqueteo y descubrimiento. Eduardo, que en el ascensor se había presentado como un simple oficinista, ahora tenía que mantener su mentira. Y lo hacía con un nerviosismo que le era completamente ajeno. Una vez se encontraron de nuevo en el café, él se sentó en su mesa habitual, pero esta vez, la esperaba con una anticipación que le hacía latir el corazón. Ella entró, venía de hacer una entrega con su moto y su cabello rebelde al viento, y al verlo, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Hola, Eduardo», dijo ella, acercándose a su mesa. ¿Un café de la casa para el oficinista más misterioso de la ciudad? Él sonrió, su corazón se aceleró. «Hola, Abril». «Y sí, por favor». Uno de la casa. Se sentó con él, en su mesa, en su mundo. Y en ese instante, el mundo de Eduardo se detuvo. Ella le habló de su día, de los clientes difíciles, de los pedidos de última hora. Y él, con una honestidad que era un suspiro de alivio, le habló de su trabajo. No como el magnate, sino como el oficinista que había fingido ser. Le habló de las reuniones interminables, de los informes que se acumulaban, de la monotonía de su día. Y ella lo escuchó, con una empatía que lo desarmó. «Te entiendo. A veces el trabajo se siente como una cárcel», dijo ella, con una sonrisa triste. «Pero al menos tienes la vista. Yo solo veo la calle y la cara de los clientes. Pero tú tienes la sonrisa». «Y eso vale más que cualquier vista», respondió él, sin pensarlo dos veces. Ella se ruborizó, y el corazón de Eduardo se derritió. En los días siguientes, su rutina se entrelazó. Él ya no se sentaba en la mesa del fondo para observarla, se sentaba para esperarla. Ella, en sus pausas, se sentaba con él, y hablaban. Hablaban de todo y de nada. De la vida,
de los sueños, de los miedos. Él le contaba historias de su vida, editadas para encajar en el personaje del oficinista. Ella le contaba de su madre, de su sueño de la cafetería, de la lucha diaria que era su vida. Y él la escuchaba, con una devoción que no había sentido por nada en su vida. Un día, mientras hablaban, ella le confesó algo que lo hizo sentir el hombre más afortunado del mundo. «Sabes, Eduardo», dijo ella, con la mirada en el café. «Antes de conocerte, te había visto aquí. Siempre en la misma mesa, con tu tableta. Pensaba que eras un hombre serio y aburrido. Pero ahora, me doy cuenta de que eres diferente. Que eres un hombre amable y gracioso. Me gusta hablar contigo». El corazón de Eduardo dio un vuelco. Era el momento. Tenía que decirle la verdad, o al menos, una parte de ella. «Abril», dijo, su voz era un susurro. «Quiero confesarte algo. No me sentaba aquí solo para tomar café». Ella lo miró con curiosidad, y él continuó, con una sinceridad que le quemaba en la garganta. «Me sentaba aquí para verte. Tú eras la razón de mis visitas. Tu energía, tu sonrisa, tu vitalidad. Y cuando te encontré en el ascensor de mi trabajo, no sabes lo increíble que fue para mí». Ella lo miró, y por primera vez, vio la intensidad de su mirada, la verdad de sus palabras. Se sintió expuesta, de una manera que la hacía sentir especial. «¿Y por qué no me lo dijiste antes?», preguntó ella, su voz era un susurro. «Tenía miedo», admitió él, con una honestidad que la desarmó. «Miedo de que si te hablaba, el momento se rompería. Miedo de que me rechazaras. Tenía miedo de arruinar lo único que me hacía feliz». La confesión de él fue un bálsamo para el alma de Abril. Ella, que había vivido lo suficiente para saber que los sentimientos, cuando no son sinceros, terminan dañando, ahora reconocía algo en su mirada, vulnerabilidad. Se dio cuenta de que no estaba hablando con el hombre del traje, sino con un hombre. Un hombre que estaba tan asustado como ella. Y en ese momento, por primera vez, se permitió pensar que quizás, solo quizás, había algo más entre ellos. Y que tal vez, el amor, cuando es puro, puede encontrar su camino incluso en los lugares más inesperados. Esa tarde, la conversación se prolongó. Sus mundos, que antes se sentían tan separados, ahora se fusionaban en una burbuja de intimidad. Y en ese espacio, en el rincón de la cafetería, dos almas solitarias se encontraron. Una tarde, habían cesado las entregas de Abril, ofreciéndole un respiro del ajetreo. Eduardo, fiel a su nueva rutina, la esperaba en la entrada del café. Su sonrisa al verla era un faro que la guiaba fuera del caos. Juntos, decidieron dejar atrás el ruido del distrito financiero y caminar hacia un pequeño parque cercano, un oasis de césped y árboles. La luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles, pintando el suelo de un dorado brillante. Caminaban sin prisa, sus hombros rozándose, una corriente eléctrica que Abril no podía ignorar. Él le habló de la arquitectura de los edificios que pasaban, y ella, fascinada, lo escuchaba con atención. Para ella era Eduardo, el oficinista, un hombre que parecía encontrar belleza en los detalles más pequeños del mundo. Se sentaron en un banco, bajo la sombra de un roble. «Sabes», dijo ella, con una sonrisa tímida, «desde que te conocí, siento que mi vida tiene más color». Él le tomó la mano, y el calor de su piel la envolvió. «Y tú le has dado color a la mía, Abril. Mi vida era un lienzo en blanco, y tú la has llenado de vida». En ese parque, entre las risas de los niños y el susurro del viento, sus manos se entrelazaron. El silencio se instaló entre ellos, pero no era un silencio incómodo, sino un silencio lleno de promesas. Él se acercó a ella, y en un gesto de ternura, la besó en la frente. Fue un beso casto,
pero lleno de una pasión contenida, un beso que le dijo que él la quería, y que ella, por primera vez, se sentía querida. La tarde en el parque no fue solo un paseo, fue el nacimiento de un romance, un momento que quedaría grabado en sus corazones para siempre. Pero un día, el destino, con su inusual sentido del humor, decidió que la revelación era inevitable. Abril, con una entrega de pasteles para una empresa de consultoría financiera, se dirigía al piso 35 de la Montalbán Tower. El cliente, un socio de la empresa, había solicitado una reunión de último momento. Al llegar, se encontró con una sala de conferencias llena de gente. Estaba buscando a la persona encargada, cuando un rostro familiar la detuvo en seco. Eduardo estaba de pie al frente de la sala, con una imponente presencia, rodeado de gente que lo miraba con una mezcla de respeto y temor. Él la vio, y por un instante, su rostro se iluminó. Pero la sonrisa desapareció tan pronto como un asistente se acercó a su oído y le susurró algo. Eduardo, ahora con una expresión de seriedad que le borraba cualquier rastro de calidez, asintió y se volvió hacia el resto de la sala. Fue entonces cuando Abril escuchó a la secretaria del cliente, con una voz reverente, decir: «Señor Montalbán, ¿podemos continuar?». Abril sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Montalbán. El nombre del rascacielos donde se encontraba, el nombre del hombre que había sido un fantasma en su vida. De repente, todo cobró un sentido doloroso. El silencio en el ascensor, la intensidad de su mirada, la plática en la cafetería. No era un simple cliente, no era un extraño, no era un simple oficinista. Era el magnate, el dueño del rascacielos. Y él se había acercado a ella, sin decir una palabra, sin revelar su verdadera identidad. Una punzada de traición y confusión la golpeó con fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué le había ocultado la verdad? ¿Qué quería de ella? Se sintió como un insecto bajo la lupa de un científico, un objeto de estudio, una distracción para un hombre que no tenía nada más que hacer con su tiempo. Se sintió pequeña, insignificante y engañada. Eduardo, ajeno al torbellino de emociones que había provocado, se acercó a ella una vez que la reunión terminó. Su rostro, que antes era una máscara de seriedad, ahora estaba lleno de una nerviosa anticipación. «Abril», dijo, su voz era más suave de lo que ella esperaba. «No esperaba verte aquí. ¿Estás bien?». Abril lo miró a los ojos, y por primera vez, no vio la calidez que había imaginado. Vio al magnate. Vio el traje de diseñador, el reloj costoso, el rascacielos que llevaba su nombre. El contraste entre sus mundos se volvió dolorosamente evidente. «Sí, estoy bien, señor Montalbán», respondió con frialdad, usando su apellido como una barrera. «Solo vine a hacer una entrega». Eduardo sintió el cambio en su tono. Su corazón se encogió. «Por favor, llámame Eduardo», dijo, tratando de cerrar la distancia que se había abierto. «Y no es solo una entrega. Es mi trabajo», lo interrumpió Abril, con una voz que no dejaba lugar a dudas. «Es mi forma de ganarme la vida». La mirada de ella se endureció. «Debe saberlo. Usted me ha estado observando, ¿verdad?». La pregunta, tan directa, lo dejó sin palabras. «Yo». «No es lo que crees», balbuceó, tratando de encontrar las palabras correctas. «¿Y qué es lo que debo creer, señor Montalbán?», preguntó ella, su voz llena de dolor. «¿Que el dueño de este rascacielos no tiene nada mejor que hacer que sentarse en un café y engañar a una repartidora de café? ¿Que mi vida es tan insignificante que es una distracción para usted?». Las palabras de ella le dolieron como una puñalada. Quería explicarle, quería decirle que no era eso, que ella era todo menos insignificante. Pero no podía.
No tenía las palabras, y el miedo al rechazo lo paralizaba. La vio recoger su caja de cartón, con una dignidad que lo dejó sin aliento, y alejarse de la sala de conferencias. Él intentó seguirla, pero una ola de asistentes lo detuvo, con preguntas y documentos que necesitaban su firma. Abril bajó en el ascensor, su corazón latiendo con fuerza. La revelación había sido un golpe brutal. Se sintió tonta, ingenua. ¿Cómo pudo haber imaginado que su sonrisa significaba algo? Era solo un juego para un hombre aburrido. El contraste entre sus mundos se volvía cada vez más evidente, y la distancia, que antes se había acortado, ahora se sentía como un abismo. No quería volver a verlo. No quería volver a sentir esa mirada, esa extraña conexión. El hombre del traje era un magnate, y ella era solo una repartidora. Y en su mundo, no había lugar para el amor de cuentos de hadas. Esa noche, Eduardo se sentó en su oficina, la vista de la ciudad deslumbrante, pero vacía. La reunión con los socios no significaba nada. La única cosa que importaba era la mirada de Abril, llena de dolor y decepción. La había herido, sin quererlo. Y ahora, el abismo entre sus mundos se sentía insuperable. El dolor de esa verdad era más grande que cualquier pérdida financiera que hubiera experimentado. El hombre detrás del traje, el magnate, el genio de los negocios, se sentía más pequeño que nunca. Y el rascacielos que llevaba su nombre, ahora se sentía como una prisión de soledad que él mismo había construido. La distancia que separaba a Abril de Eduardo se había vuelto un abismo. No era una distancia física, sino emocional, forjada por la decepción y la verdad de sus mundos opuestos. Para Abril, el hombre del traje ya no era una figura enigmática, sino un símbolo de la desconexión entre la riqueza y la realidad. Su sonrisa en el ascensor, la mirada en el café, el beso en la frente, todo se había teñido de un color amargo. Se sentía usada, como una distracción pasajera para un hombre que lo tenía todo. La idea de que su vida pudiera ser un simple entretenimiento para un magnate le revolvía el estómago. Eduardo, por su parte, se encontraba en una agonía silenciosa. El rechazo de Abril había sido un golpe más duro que cualquier fracaso en los negocios. Las palabras de ella, llenas de dolor y decepción, se repetían en su mente como un eco. ¿Qué mi vida es tan insignificante que es una distracción para usted? La pregunta lo perseguía, y la impotencia de no poder explicarle la verdad lo consumía. Quería gritarle que era todo lo contrario, que ella era lo único significativo en su vida, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Su miedo al rechazo, su falta de experiencia en el mundo de las emociones, lo paralizaba. El intento de contactarla parecía un callejón sin salida. No tenía su número, no la veía en el café. Su rutina se había roto, y el vacío que ella había dejado era abrumador. Se sentó en su oficina, mirando la ciudad que antes le pertenecía, y se sintió más solo que nunca. El magnate, el genio, se sentía como un niño perdido en un mundo que no entendía. Abril, en su pequeño mundo de café y motos, intentaba seguir adelante. Pero la imagen de Eduardo la perseguía. Su mente, que antes estaba ocupada con facturas y recetas, ahora se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué la miraba de esa manera? ¿Y por qué, a pesar de su decepción, no podía olvidar la vulnerabilidad en sus ojos cuando ella lo confrontó? La dureza de su respuesta había sido una máscara para protegerse, pero en el fondo, una pequeña parte de ella quería entender. El destino, que ya había intervenido una vez, decidió que era hora de una nueva oportunidad. Una noche, Abril estaba en la cafetería, cerrando. Estaba cansada, con harina en las manos y la mente en las nubes, cuando la puerta se abrió. Era Eduardo. Estaba allí, parado en el umbral,
con su traje impecable y una expresión de nerviosismo que le borraba toda la arrogancia de magnate. El silencio se instaló en el pequeño local, lleno del olor a canela y pan recién horneado. Abril lo miró con una mezcla de sorpresa y recelo. Su primera reacción fue la de rechazarlo, la de pedirle que se fuera. Pero la intensidad en sus ojos, el hecho de que había venido a su mundo, a su santuario, la detuvo. Abril, dijo, su voz era un susurro en el silencio. Necesito hablar contigo. Por favor, solo dame una oportunidad. Ella lo miró a los ojos, tratando de encontrar el engaño, la arrogancia que había imaginado. Pero solo vio una profunda tristeza. Su escudo de enojo se resquebrajó. La cafetería está cerrada, dijo, su voz era más suave de lo que pretendía. No vine por café, respondió él, dando un paso adentro, cerrando la puerta detrás de él. Vine por ti. Abril se sintió aturdida por su franqueza. No entiendo, dijo ella. Usted no tiene nada que ver conmigo. Lo sé, respondió él, su voz se rompió un poco. Y esa es la razón por la que estoy aquí. Para disculparme. Por haberte hecho sentir insignificante. Nunca fue mi intención. Nunca. Ella lo miró con escepticismo. Entonces, ¿qué fue? ¿Un juego? ¿Una distracción? Él sacudió la cabeza, la desesperación en sus ojos era palpable. No. No fue un juego. Fue mi única conexión con el mundo real. Con la vida. Yo estoy solo, Abril. Completamente solo. Mi vida es una sucesión de cifras y reuniones, de decisiones que afectan a miles, pero no a mí. Y cada tarde, cuando te veía, con tu energía, tu sonrisa, me sentía vivo. Me sentía humano. Abril lo escuchaba, y por primera vez, las barreras que había levantado comenzaron a derrumbarse. Sus palabras no sonaban a mentira. Sonaban a una verdad dolorosa y solitaria. ¿Por qué no me dijiste la verdad de quién eras?, preguntó ella, su voz se había suavizado. Porque tenía miedo, admitió él, la confesión era un peso que se le caía de los hombros. Tenía miedo de que si me acercaba, si descubrías quién era, el momento se rompería. Tenía miedo de que me rechazaras. Tenía miedo de arruinar lo único que me hacía feliz. Las palabras de él la golpearon con fuerza. El hombre que todos veían como invencible, como intocable, estaba parado en su cafetería, con harina en el suelo, y le estaba confesando su miedo. Por primera vez, se permitió pensar que alguien como él podía sentir algo puro, algo genuino, algo más allá del poder y el dinero. ¿Y qué quieres ahora?, preguntó ella, la pregunta era más un susurro que una confrontación. Quiero una oportunidad, dijo él, dando un paso más cerca. Una oportunidad para que me conozcas. No como el señor Montalbán, sino como Eduardo, el hombre que se sienta en un café y te observa. El hombre que se siente solo y que, por alguna razón que no entiendo, te necesita en su vida. Abril se quedó en silencio. Miró a su alrededor, el sueño de su padre. Luego, lo miró a él, a su traje, a su rostro, y vio algo más allá de la fachada. Vio el hombre detrás del traje. Vio a un alma solitaria buscando un poco de luz en un mundo oscuro. Y a pesar de sus dudas, de sus miedos, una parte de ella quería creer. Quería darle una oportunidad. No sé quién eres realmente, dijo ella, con sinceridad. Ni lo que buscas. Mi vida es un caos, Eduardo. No es lo que parece. Lo sé, respondió él, la sensibilidad en su voz era una súplica. Y no busco nada. Solo quiero que me conozcas. Que me permitas ser parte de tu mundo, aunque sea por un momento. Prometo que no es un juego, no es una distracción. Es una necesidad.
Y sé que me equivoqué al no decirte la verdad. Fui un cobarde. Pero aquí estoy. En tu mundo, pidiéndote una oportunidad. No sé nada de tu vida, solo sé lo que mis ojos me han dicho, y es que eres una persona increíble. Por favor, no me rechaces. Las palabras de él resonaron en el pequeño local, y Abril se dio cuenta de que no estaba hablando con el magnate, sino con un hombre. Un hombre que estaba tan asustado como ella. Y en ese momento, por primera vez, se permitió pensar que quizás, solo quizás, había algo más entre ellos que la distancia de sus mundos. Y que tal vez, el amor, cuando es puro, puede encontrar su camino incluso en los lugares más inesperados. La confesión de Eduardo en la cafetería de Abril había sido un punto de inflexión. Había desmantelado la imagen del magnate arrogante y había revelado al hombre solitario que habitaba en su interior. La sinceridad en sus ojos, el miedo en su voz, todo había sido una verdad cruda que Abril no podía ignorar. A pesar de sus dudas, a pesar de las obvias diferencias entre sus mundos, una pequeña semilla de confianza había sido plantada en su corazón. Pero la vida de Abril no se detenía. Al día siguiente, la rutina la volvió a atrapar en su remolino. La enfermedad de su madre había empeorado, y la ansiedad por los gastos médicos la consumía. Esa mañana, mientras hacía una entrega de urgencia para una farmacia, el neumático de su moto reventó. Perdió el equilibrio y cayó sobre el asfalto. El golpe, aunque no fue grave, le dejó un dolor agudo en la rodilla y un golpe en la cabeza que la dejó aturdida por unos segundos. Justo en ese momento, como si el destino estuviera orquestando una escena, un coche negro se detuvo bruscamente a su lado. La puerta se abrió, y de él salió Eduardo. Había estado en una reunión cerca de allí y, al ver la moto tirada en el suelo y a la chica, reconoció a Abril. Su rostro, que antes era una máscara de preocupación, se transformó en una de pánico. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella. «Abril, ¿estás bien?», preguntó, su voz era una mezcla de terror y desesperación. Se arrodilló a su lado, ignorando el asfalto sucio y la gente que los miraba. «Por favor, dime que estás bien». Ella, herida pero más sorprendida por su reacción, lo miró a los ojos. Solo había un hombre asustado, un hombre que parecía más preocupado por su bienestar que por cualquier otra cosa. Se dejó ayudar, la resistencia que había mantenido se desvaneció. Él la ayudó a levantarse, la tomó del brazo con una ternura que la hizo temblar y la sentó en el asiento trasero de su coche. El chofer, un hombre discreto, ya había salido para ver la moto. «Tenemos que ir a un hospital», dijo él, su voz aún temblorosa. «Tienes un golpe en la cabeza. No podemos arriesgarnos». Abril se resistió. «No, no puedo. Tengo que». «No tienes que hacer nada», la interrumpió él, con una firmeza que no admitía objeciones. «Tu salud es lo más importante en este momento». La llevó a una clínica privada, ignorando sus protestas. Mientras el médico la revisaba, él se sentó en la sala de espera, su mente era un torbellino de emociones. El pánico que sintió al verla en el suelo, el miedo de que le hubiera pasado algo, había sido una emoción tan poderosa que lo había transformado. En ese instante, se dio cuenta de que no era solo una admiración. Era amor. Un amor que había nacido del silencio, de la distancia, y que ahora se manifestaba en una necesidad de protegerla. Una vez que el médico le dio el alta, con la rodilla vendada y la recomendación de descansar, Eduardo la llevó a su casa. El chofer llevó la moto a un taller para que la arreglaran. El hielo entre ambos comenzó a derretirse. Ella, acostumbrada a la soledad de su lucha, se dejó cuidar por él. Él le preparó una taza de té, le puso una manta sobre las piernas y se sentó a su lado, en el sofá de la pequeña casa, que olía a canela y a amor.
Allí Abril le presentó a su madre, quien le agradeció todo lo que había hecho por su hija. Una vez que quedaron solos en la pequeña sala, Abril le preguntó por qué. ¿Por qué qué?, respondió él, mirándola a los ojos. ¿Por qué te importo tanto?, dijo ella, con sinceridad. Apenas me conoces. Te conozco de una forma que nadie más lo hace, respondió él, su voz era suave y llena de emoción. He visto tus risas, tus frustraciones, tu bondad. He visto tu fuerza. Te conozco en el silencio, en la distancia. Y te juro, Abril, que eres la persona más increíble que he conocido. Por eso me importas. Por eso te necesito en mi vida. Abril lo miró y en sus ojos, vio una verdad que no podía ser negada. Se dejó cuidar por él. Pasaron la tarde juntos, riendo, hablando, mirándose sin filtros. Él le habló de su vida solitaria, de su miedo al fracaso, de su falta de conexión con el mundo. Ella le habló de su madre, de su sueño de la cafetería, de su lucha diaria. Sus mundos, que antes se sentían tan separados, ahora se fusionaban en una burbuja de intimidad. La noche cayó sobre la ciudad y él se quedó a su lado, en el sofá, sosteniendo su mano. El silencio, que antes era una barrera, ahora era un puente que los unía. Se miraron a los ojos, y el mundo a su alrededor se disolvió. Él se inclinó, y la besó. El beso fue suave, tierno, una culminación de semanas de admiración silenciosa y de la necesidad que se había incubado en sus corazones. Ella respondió al beso, con una intensidad contenida, con una mezcla de sorpresa y gratitud. La relación se volvió íntima, dulce, y al mismo tiempo desafiante. Él ya no quería ocultarla. La llevaba a cenar, la invitaba a eventos, la presentaba a su círculo de negocios, que la miraba con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Ella, al principio, se sentía incómoda, fuera de lugar. Pero él la protegía, la amaba, y la hacía sentir especial. Ella empezó a creer. Empezó a creer que el amor, cuando es puro, puede superar las diferencias. Empezó a creer en el hombre detrás del traje. Y él, por su parte, se dio cuenta de que el amor no era una debilidad, sino una fortaleza. Que el rascacielos que llevaba su nombre, ahora era un monumento a un amor que había nacido del silencio, de la distancia, y que ahora era tan real como el sol que salía cada mañana. Su mundo se había transformado, de un universo de cifras y negocios, a un universo de amor, de risas, de una chica con una moto y una sonrisa que lo había cambiado todo. Una noche después de una cena tranquila, una lluvia caía sobre la ciudad como un suave susurro, lavando el asfalto y haciendo brillar las luces de los edificios en un millón de destellos. En el ático de Eduardo, en el piso más alto de la Montalbán Tower, el mundo exterior parecía lejano, una pintura borrosa detrás de las paredes de cristal. El silencio era el rey, solo interrumpido por el leve repiqueteo de la lluvia y la suave melodía de jazz que sonaba en un rincón de la sala. Abril se sentía como en un sueño. Vestía una bata de seda suave, un regalo de Eduardo, que se sentía como una caricia en su piel. El ático, con sus techos altos y su diseño minimalista, era un universo completamente ajeno a ella. Sin embargo, no se sentía intimidada. La calidez que emanaba de Eduardo, la forma en que la miraba, la hacía sentir como si estuviera en casa. Él se acercó a ella, con una copa de vino en la mano. La invitó a sentarse en el sofá, frente a la ventana panorámica que ofrecía una vista impresionante de la ciudad. Le sirvió una copa y se sentó a su lado, la mano de ella en la suya. La intimidad que se había forjado entre ellos en las últimas semanas había sido tan natural, tan inevitable, que se sentía como si se conocieran de toda la vida. Pensé que te gustaría ver la ciudad desde aquí, dijo él, su voz era un susurro en el silencio. Pero ahora me doy cuenta de que la vista más hermosa la tengo a mi lado.
Abril se ruborizó y una sonrisa se dibujó en sus labios. Se sentía amada, deseada, como nunca antes. Él la besó suavemente, un beso que era una promesa de amor. La pasión que se había acumulado en sus corazones, la necesidad que se había incubado en sus almas, ahora se desataba en la seguridad de ese ático. Él la guió suavemente hacia el dormitorio, un santuario de paz y lujo. La cama, con sábanas de seda y almohadas mullidas, era una invitación al descanso y al amor. Él se portó como un príncipe, la mimó, la cuidó, la adoró. No había prisa, no había impaciencia. Solo un deseo de hacerla sentir especial, de hacerla sentir amada. Él la desvistió con una lentitud reverencial, como si estuviera descubriendo la obra de arte más exquisita del mundo. La besó en el cuello, en los hombros, en los brazos. Sus caricias eran suaves, sus besos tiernos. Ella, que había vivido una vida de lucha y de responsabilidades, se dejaba llevar por la ola de placer y de amor que él le ofrecía. En el silencio del ático, solo se escuchaba el sonido de sus suspiros, de sus respiraciones agitadas, de sus corazones latiendo al unísono. La noche fue una sinfonía de emociones, de pasión y de ternura. Él le hizo el amor no solo con su cuerpo, sino con su alma, con una devoción que la hizo temblar. Él le susurró al oído que la amaba, que ella era su salvación, su luz en un mundo de sombras. Y ella, entre besos y caricias, se dio cuenta de que lo amaba también. Al hombre que la miraba con una devoción que la hacía sentir invencible. A Eduardo, el hombre que se había sentado en un café solo para verla, a Eduardo, el hombre que la había encontrado en el ascensor y se había enamorado de ella. La noche en el ático fue un punto de inflexión en su relación. Fue la noche en la que la intimidad de sus cuerpos se unió a la intimidad de sus almas. Fue la noche en la que las dudas se desvanecieron y el amor se hizo real. Fue la noche en la que dos almas solitarias se encontraron en la cima del mundo, y se dieron cuenta de que la verdadera riqueza no se medía en millones, sino en el amor que se tenían el uno al otro. A la mañana siguiente, el sol entró por las paredes de cristal, iluminando el dormitorio. Eduardo se despertó, y la vio a su lado, durmiendo pacíficamente. Su cabello castaño, suelto sobre la almohada, su rostro angelical, su sonrisa en los labios. Se sintió el hombre más afortunado del mundo. El magnate, el genio, el arquitecto de un imperio, ahora era un simple hombre enamorado. Y la vista, desde el ático de su rascacielos, nunca se había visto tan hermosa. Meses después, la vida de Eduardo Montalbán, el magnate de las finanzas, ya no era una sucesión de cifras y reuniones en un rascacielos de cristal. Su rutina, que había sido una prisión, ahora era un lienzo pintado con los colores de un amor inesperado. Su mundo, antes dominado por la soledad, ahora se sentía vibrante, lleno de risas y de la inconfundible fragancia a canela y café que lo había embriagado en el ascensor. El hombre que se escondía detrás de la tableta, el magnate inexpresivo, se había transformado en un hombre que sonreía más, hablaba más y, lo más importante, sentía más. Y en el centro de ese cambio estaba Abril. Ella ya no era solo la chica de las entregas, la repartidora de café que corría por el distrito financiero. Su vida, aunque seguía en el torbellino de la rutina, había encontrado un ancla. La cafetería de su madre, el sueño de su padre, ahora prosperaba con el apoyo discreto y sin límites de Eduardo. Habían contratado a más gente, la cafetería se había expandido, y su madre, con los mejores cuidados médicos, se recuperaba lentamente. Pero el apoyo de Eduardo no era solo financiero, era emocional. Él creía en su sueño, la alentaba a estudiar y a crecer, y la miraba con una admiración que la hacía sentir invencible. Una tarde, en la misma cafetería donde todo había comenzado, Eduardo ya no se sentaba solo. Abril estaba con él, sentada a su lado,
con la mano entrelazada con la suya sobre la mesa. Su café americano, por primera vez, no estaba intacto. Lo bebía, sintiendo el calor en sus manos, mientras escuchaba a Abril contarle sobre su día. Ella seguía trabajando en la cafetería, pero ahora también estaba estudiando administración de empresas en las noches, con el objetivo de llevar la cafetería de su padre al siguiente nivel. Él la miraba, y se daba cuenta de que cada vez que sus ojos se encontraban, el mundo se detenía. La gente que entraba y salía del café, los ruidos de la calle, todo se desvanecía. Solo existían ellos dos, en su burbuja de intimidad. La distancia entre sus mundos, que antes parecía un abismo, ahora se sentía como una anécdota lejana. No importaba que él fuera un magnate y ella una repartidora. Lo único que importaba era el amor que había nacido entre silencios, sonrisas y coincidencias. Él se había enamorado de una desconocida, de una repartidora de café con un corazón de oro y una sonrisa que le había devuelto el alma. Y ella, a pesar de sus miedos y sus dudas, había encontrado en el hombre detrás del traje a un alma solitaria, a un hombre que la amaba por quien era y la apoyaba incondicionalmente. La vida de Eduardo ya no era una sucesión de rutinas impecables, sino una aventura. Había descubierto que el amor no era un pasivo, sino la inversión más grande de su vida. Y que la verdadera riqueza no se medía en millones, sino en las risas compartidas, en las miradas cómplices, en la simple y pura felicidad de tener a Abril a su lado. Y cada vez que el ascensor se abría y la encontraba allí, con su uniforme, su cabello revuelto por el viento y su sonrisa espontánea, Eduardo volvía a sentir el mismo pánico. El mismo nerviosismo que había sentido la primera vez. Porque había cosas que no dejaban de hacer vibrar el alma, incluso cuando el amor ya había echado raíces. Su sonrisa, la sonrisa de Abril, seguía siendo la única cosa en el universo que tenía el poder de paralizarlo, de hacerlo sentir vivo, de recordarle que el amor, cuando llega, lo cambia todo. Si esta historia de amor te ha tocado el corazón, déjanos tu comentario y dale like. Aquí, en nuestro canal, cada día te traemos historias que te harán enamorarte una vez más. No esperes más, haz clic en el icono de nuestro canal y déjate llevar por un nuevo romance. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga.